compartir No, pantalla? no. ¿Está? Hare Krishna, muy buenos días a todos. Aquí en Saltillo Mandir, Isco Saltillo, su servidor, Hare Krishna Das, mi nombre oficial Horacio Francisco Arganis Juárez, PhD, y vamos a tener lo que sería la última y tercera parte de la videoconferencia llamada Srila Prabhupada bajo juicio por los pro ideología de género. Y antes que nada, queremos invitar a todos a que vean las otras dos conferencias que ya hemos pasado los links y dejaremos más los links de estas. Antes de empezar, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quien es, ¿verdad? Es el más querido sirviente del Señor Krishna, de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta, quien vino al mundo occidental a estudiar las glorias del Señor Chaitanya y a salvar al mundo del impersonalismo y del materialismo nihilista. ¿Sí? Y ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a él. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Hridayananda Das Goswami Acharya Dev, mi maestro espiritual, quien nos ha enseñado, ¿verdad? Como él dice, es muy importante porque, como él dice, yo pienso que los devotos, con mutuo respeto, sean capaces de discutir estas cosas. Es importante que comprendamos los shastras en forma racional. Entre devotos sinceros debemos tener estas discusiones en forma calmada y no solo apagar el cerebro y que solo un líder piense y todos sean seguidores shudras. Ofrecemos a él, mi querido llamado Guru, que nos enseña así, ¿verdad?, a usar el raciocinio, como lo enseñan los acharyas previos, para entender bien las enseñanzas de Conciencia Krishna. Y ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a todos los discípulos de Srila Prabhupada, que sinceramente están llevando a cabo la misión del Parampara, de esta gran misión, y que aquellos que son verdaderos y genuinos seguidores de Prabhupada merecen nuestras más sinceras reverencias también y respetos. Ahora bien, para continuar con este tema, cualquier miembro de una asamblea que conoce la verdad real, pero descuida hablarla correctamente, no es diferente a un mentiroso, una persona que se abstiene de decir la verdad debido a su propio interés, miedo o ira, es un hombre condenado karmáticamente. Es deber de quien conoce la verdad hablar y revelarla. Lo dijo el señor Ram en el Padma Purana. Dharma eva hato hanti, dharma rakshati rakshita. Uno quien destruye el dharma, dharma es destruido por el dharma. Y uno quien protege el dharma es protegido por el dharma. Manu Smriti 118.15. Vidyan chaya, ta vedo vayan saha, avidya mityu tirtva, vidya ya mritan asnute. Solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la oscuridad y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos y disfrutar todas las bendiciones de la inmortalidad. Vamos a leer aquí el Astamba Prasna del Astamba Dharma Sutra, del sabio Astamba, Patala 7, Kanda 21.7.8. Ahora las acciones que causan la caída y pérdida del Varna, o sea, estar en el Varna, un nacimiento védico, y lo vuelven a uno una escoria, son robar, delitos por los que uno se convierte en avisasta o paria, son el homicidio, negligencia de las escrituras védicas, causar el aborto, relaciones sexuales incestuosas o con los nacidos del mismo vientre que la madre o el padre,
y con la descendencia de tales personas, beber licor y relaciones sexuales con personas con las que está prohibido, como el pansexualismo o diversidad sexual. Srila Prabhupada, nuestra dificultad, los mal llamados swamis, sacerdotes, papas, que también están en el Praviti Marga, por lo que están propagando. Sí, usted puede tener homosexualidad con otro hombre. ¿Sabes? Se está realizando la ceremonia de matrimonio entre el hombre y el hombre en la iglesia abierta. ¿Qué clase de hombres son? Y son sacerdotes. Solo hay que ver tales personas degradadas. Aquí está la cita. Mañana, caminata 13 de mayo del 75 en Perth, Australia. Ok. Ahora vamos a, para empezar esta parte, es una respuesta a las objeciones o argumentos que han surgido de mis pasadas videoconferencias, de las dos partes de mi videoconferencia. Y vamos a analizar ahora, va a empezar un tema muy importante que se llama la retórica y la sofística. Tanto en la sabiduría védica como en la filosofía clásica griega y en sí la filosofía occidental, ha habido la gran preocupación de perfeccionar los métodos de conocimiento, en especial la lógica, lo que viene a ser una rama que se llama la epistemología. Por ejemplo, en India, Gautama Muni se dedicó mucho a distinguir qué es la argumentación falaz, como los griegos Aristóteles, que le denominaron la argumentación sofística. Por ejemplo, Madhvacharya fue un gran campeón en esta área y escribió varios libros al respecto para distinguir a los retóricos, quienes tienen una gran habilidad dialéctica y demagógica, de la lógica auténtica. ¿Ok? Por ello, para comprender esta parte de nuestro análisis, presentaremos la respuesta que ha tenido por parte de los pro-IDG, o de los pro-ideología de género, ante las evidencias que hemos presentado en las pasadas videoconferencias, para que la audiencia pueda detectar y categorizar el nivel de tales objeciones. Entre las falacias más usadas se encuentran el argumento ad hominem o el argumento ad ridículo, el cual es muy usado por los cómicos, los políticos, y que es genial para un concurso de arte cómico, o sea, de payasos. Es una forma de manipular al público para desorientarlo y cubrir la verdad, haciendo bromas y ridiculizando al oponente dialéctico o insultándolo con ataques personales. Así, en esta parte analizaremos la respuesta que ha surgido contra nuestra investigación. 1. En la cultura védica a los oponentes se les llama Purva Paksa en sánscrito. Vamos a hablar así. La primera objeción que surge de los Purva Paksas a nuestra tentativa dice así: no aceptar la homosexualidad en ISKCON es ir contra la gran lucha que por años de ayudar a ISKCON para ser más racional, y los religiosos que rechazan la homosexualidad muestran mucha irracionalidad. Respuesta: lamentamos mucho decir que si bien es cierto que ciertos religiosos son fanáticos, irracionales, paralelamente vemos que la historia ha mostrado que tal aseveración de generalizar no es verdad, pues existe y han existido muchos religiosos sabios, tanto en Oriente como en Occidente, que fueron grandes filósofos, teólogos, científicos, hasta premios Nobel de Ciencias, y que han hecho grandes contribuciones a los campos del saber intelectual. Y este es un típico argumento de los jacobinos. Solo los racionalistas, materialistas, agnósticos, ateos, marxistas, jacobinos son los que predican eso.
pero cuando ellos toman el poder en la política y en la educación o en la academia, como la URSS, son los más irracionales y fanáticos en imponer su adoctrinación, por lo que es una falacia de falsa asociación. Aquí vemos, ¿verdad? Esto es muy común en ellos, como en esta lámina, aquí tenemos que dice, de rodillas te he dicho que no leas ni investigues nada por tu cuenta, solo creerás lo que yo te digo. Y aquí tenemos unos personajes de ese tipo de tendencias ateas, ¿verdad? Jacobinas, que ellos siempre son así. Vamos a la siguiente objeción. Y además ellos mucho apoyan este movimiento LGTB. Segunda objeción. El Purva Paxa dice, los que se oponen a legitimar la HS dentro de ISKCON son moralistas hipócritas, arrogantes de una falsa moral, como son los fariseos, que cuelan el mosquito para comerse al camello. Creen que la moral es para cumplir las leyes del Dharma y no que tales mandatos son para satisfacer a las personas. La idea es que las reglas del Dharma existen para el bienestar de las personas y no lo contrario. Nuestra respuesta es esta. Y es interesante que aparte del juego de palabras, eso es solo un sofisma de ambigüedad o anfibología, como aquí tenemos. Eso es muy típico, se ve mucho en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y en las películas que han hecho en el personaje del sombrero loco, ¿no? Que dice, en un mundo de locos, tener sentido no tiene sentido. Esos son juegos de palabras, hablar ambigüedades. Ok, pues para probar que es cierto es lo que ellos dicen, tendrían que comprobar, por ejemplo, ¿sí? Que los sannyasis que han escrito contra las propuestas de legitimar la HS llevan una vida amoral, como que anduvieran abrazando muchachas o rompiendo sus votos de celibato. O los 4 principios, que no es el caso. Lo mismo los devotos grijastas, que estuvieran llevando una vida doble en sus principios. En realidad, la primera persona que ha rechazado categóricamente la conducta homosexual y las bodas o relaciones HS fue Srila Prabhupada, y nadie que sea su discípulo o seguidor puede poner en duda que en nuestros tiempos no existe un Vaishnava más compasivo y moral que deseara el máximo bien de la humanidad y de todas las entidades vivientes, quisiera más sacrificio por el bienestar último de toda la humanidad como Srila Prabhupada lo hizo. Y él reprobó dicho acto, como los sabios védicos también, Atri Muni, Vasista Muni, Astamba Muni, Parasara Muni, Bodhayana Muni, en sus Dharmashastras, por lo que ese es un argumento falaz. Y aquí vemos, por ejemplo, Srila Prabhupada, podemos ver desde el 1971, que está registrado, hasta 1967, Prabhupada rechazó esto. Vamos a ver aquí este ejemplo. Prabhupada dice, homosexuales están apoyando la homosexualidad, tan degradado, y todavía dicen, ¿qué hemos hecho? No saben lo que es degradación y son sacerdotes, están enseñando a otros, no saben cuál es el significado de degradación. Aquí lo dijo en septiembre del 72 en Los Ángeles. Y ya en su la última instrucción que dio Prabhupada en el 77, en julio del 77, el 14 de julio, en Brindavan, Prabhupada volvió a decir lo mismo a unos cuantos meses antes de salir del planeta. Dice, los hippies no son más que eso, un grupo de locos. O sea, locos es el adjetivo calificativo. Eso es todo, ellos son locos. Significa sexo en público. Eso es todo. Este movimiento Alex Gisbert es eso, homosexuales, sexo en público, o sea que locos. Gisbert estaba muy orgulloso de haber introducido la homosexualidad, me estuvo diciendo. Entonces vemos que Prabhupada esa fue su conclusión. Y no podemos decir que alguien sea sea una gran más misericordioso y que le importara más el bienestar de la gente. Y ese fue Srila Prabhupada. 3. Purva Paxa. En un principio, cuando se escribió la primera tentativa para legitimar la homosexualidad, fue repudiada, aunque la propuesta no fue de casamiento, sino de animar a los HS a vivir en una monogamia. Y ahora eso es lo normal. La mayoría de ISKCON así lo acepta. Pero en aquella época, en el 2005 y 2007, entre paréntesis, era un escándalo. Bueno, vamos a ver. La respuesta sería la siguiente.
Aunque personalmente me gustaría que así fuera, la realidad es que en ninguna página oficial del GBC se afirma tal legitimización, sino al contrario, se rechaza la tentativa, como aquí vemos el ejemplo, ¿verdad?, de un líder compasivo que abiertamente dice que el GBC no apoya eso. De hecho, hemos preguntado a diferentes líderes y miembros de los templos de ISKCON de USA, Latinoamérica, etcétera, y no todos aceptan las instrucciones de Srila Prabhupada de no admitir esa conducta. Y solo hay unos poquitos que sí simpatizan con esa postura, pero no es la norma en ISKCON. Esas palabras solo reflejan la estrategia propagandista de la ideología de género, la táctica del cono, de hacer propaganda que son mayoría cuando en realidad son una minoría, como aquí vemos o como pasa en el cine, ¿no? Que las hormigas son chiquititas y te ponen y te proyectan que son gigantes, ¿no? O sea que es pura propaganda de cono, se le llama este tipo de manipulación para adoctrinar a la gente. Ok. Además, cabe no ignorar otro dato. Múltiples estudios demuestran que las parejas homosexuales tienen altas tasas de divorcio cuando han contraído casamiento civil y permanecen juntas durante periodos cortos. Por lo tanto, la inestabilidad es una constante en los hogares con padres del mismo sexo. De acuerdo a un nuevo y grande y profundo estudio publicado en la revista Social Science Research por el doctor Mark Guerrerus, aquí tenemos la foto, académico de la Universidad de Texas, se llama Estudio de las Estructuras de la Nueva Familia, NFSS, por sus siglas en inglés, muestra lo mismo. Además que los testimonios de los HS que se han reformado, como de los hijos, tanto adoptados como naturales de esas personas, aseveran que ellos no tienen la capacidad de mantener una fidelidad a una sola pareja, sino que padecen de un gran índice de promiscuidad. Y los datos comprueban que las parejas HS homosexuales tienen mayor índice de divorcio y violencia visceral y conflictos entre ellos, porque dicha propuesta es una entelequia, una fantasía, un espejismo. Además, otro error es que las raíces etimológicas de monogamia es una falacia de tautología. ¿Por qué? Porque la monogamia quiere decir eso, viene de las raíces griegas, monos uno, gamos matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque está rechazando para afirmar la misma cosa que rechaza, pero con otras palabras. Aparte de que no sirve, no funciona, es una otra falacia. Purva Paxa, los oponentes dicen, los Purva Paxa oponentes de proideología de género dicen que existe una tendencia que todo es conspiración, que ya no existe, y que no existe la ideología de género, ni se impone la educación ni proviene del marxismo cultural. Los que se oponen a la lucha de la dignidad de los gays no respetan a todos ni se preocupan por el bienestar y el amor, la paz de otros seres. Más bien son desdeñosos, trastornados, tienen un tipo de escepticismo, y que menosprecian radical. Y encontramos eso en personas sin educación formal y entre religiosos que menosprecian las leyes y conocimiento de este mundo. El problema es que no alcanzaron una posición muy avanzada y por eso se vuelven peores que los seres humanos que no son religiosos. Bueno, para empezar, que todo eso es una falacia ad hominem. Pues es interesante que los militantes gays son los primeros que no respetan ni aman a todo el mundo, pues llamar a que los objetan sástricamente en forma científica y racional como conspiranoicos, sí, desdeñosos, que significa soberbio, de crueles y irrespetuosos, sin demostrar nada, es solo una falacia ad hominem. Es una falacia ad hominem. Además, si bien es cierto que en Edad Media europea hasta se mataban a los HS,
Pero en la actualidad, aparte del Islam, sí, en realidad en los países religiosos, cristianos como hindúes y judíos, los demás respeto hay por los HS y tienen libertad de hacer su vida como ellos quieran. Y en los países no religiosos, como fueron la URSS, China, Cuba, Corea del Norte, los demás se masacraron y torturaron a los HS. Así que la seria cuestión que surge ante este eslogan es, ¿será conspiranoia o negacionismo cínico lo que ellos tienen? Simplemente escuchamos las frases del máximo fundador del marxismo cultural, el famoso Gramsci. Sí, o sea que aquí vemos, ¿verdad?, que en realidad eso es un negacionismo, simplemente, ¿no? Y vamos a ver, porque aquí vamos a ver lo que dijo el padre del marxismo cultural, que es el que, de donde vienen todas estas ideologías. Vamos a ver qué dice. Dice, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en los medios de comunicación, expresión y universitarios. Aquí está, son palabras de Antonio Gramsci, su libro que se llama, ¿verdad?, de la cárcel. Además, él también dijo, dice así, la única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en las sociedades, infiltrarnos dentro de la iglesia, y ahora entre paréntesis las iglesias, los grupos religiosos, las sociedades religiosas, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente a fin de ir destruyéndolas y formando la ciudad que nosotros queremos. Ese es el padre del marxismo cultural y es lo que están haciendo estas personas. O sea, es un negacionismo cínico porque esa es su agenda. Ahora, por otro, además, ¿verdad?, que nosotros presentamos pruebas de estudios científicos como la revista Ciencia, presentados en journals científicos y libros científicos por académicos, ¿verdad?, de todo lo que está pasando de lo de género y todo esto, a comparación ellos que no presentan nada de ciencia, nada más son puros eslogans. Cómo ellos actúan en todo esto está pasando en los países y están en los ministerios de educación, etcétera, etcétera. Pues todos los datos fácticos sobre la campaña de adoctrinación y penetración de la IDG están sustentados con pruebas que vienen de las mismas páginas oficiales de los gobiernos de la ONU, o los currículos de las secretarías o Ministerio de Educación, de los videos del desfile Orgullo Gay, de la propaganda que aparece en la televisión y el cine, y Ucrania, etcétera, de datos duros que en los países donde se impone la ideología de género se vuelven dictaduras que inculcan dicha adoctrinación a los niños de kinder y primaria, encarcelan a todos los que se opongan, hasta cierran clínicas de salud mental que curan a los homosexuales, como también a las iglesias de los sacerdotes que se opongan y multan hasta los pasteleros que no hacen pasteles de bodas para ellos. Hay datos y documentos, todavía los activistas tienen el descaro, el cinismo de negarlo. Es una típica manipulación cínica del discurso. Incluso, como dijimos ya, penalizan que se usen los sustantivos como padre y madre. Otro problema es que si queremos ayudar a las personas, debemos presentar un método que en realidad funcione. Prabhupada dijo que esas personas podían reformar su vida a través del vivaja o matrimonio religioso con el sexo opuesto, o si tienen vocación el celibato. Y tenemos casos de personas de esa conducta que reformaron su vida. También existen casos de superación en otras religiones, como hemos dicho, existen científicos de la salud mental que han desarrollado una terapia de superación y que realmente ayuda a muchas personas que desean dejar esa preferencia de vida. Aquí ponemos ejemplo, miren, aquí tenemos varios ejemplos de algunos de estas personas que fueron así y que ahora han dejado eso y que algunos son científicos que tienen, algunas fueron mujeres activistas de lésbicas y ahora son personas que han recobrado su estado normal, natural, ¿verdad? Han recobrado su naturalidad. Entonces, existe esa opción también. Y esto está soportado por revistas científicas que muestran que esto no es innato ni todo eso. Por otro lado, animar a las personas que sigan en esa vida está comprobado que es una gran desventaja para la salud, pues los que practican la HS tienen un alto índice de suicidio, adicciones a drogas, enfermedades de transmisión sexual,
como gonorrea, sífilis, herpes, virus del papiloma en la garganta, cáncer rectal, necrosis o gangrena en el ano, suicidio, etcétera, como un promedio de vida de 25% menos que la gente normal. Pues como dijo Prabhupada, que ayudar no es dar de comer un alimento que les va a hacer mal, pues es hacerle daño. Modernismo, ok. Siguiente objeción. 5. Los purvapaksas. Los argumentos escriturales de los que se oponen a legalizar la homosexualidad en ISKCON no son válidos, pues hacen condenas de castigos en diferentes narakas o infiernos. Y Bhaktivinoda Thakur dijo que tales infiernos son imaginarios, no existen. Por ello, sus mandatos ástricos no valen. Respuesta. Si bien es cierto que Srila Prabhupada y los acharyas modernos, como Bhaktisiddhanta, etc., no hicieron mucho énfasis sobre los castigos de los infiernos después de esta vida, sino más bien advertían del peligro de caer o renacer en la vida animal y el samsara, es un hecho que Bhaktivinoda en una conferencia a los intelectuales bengalíes de su tiempo, quienes eran racionalistas y modernistas, materialistas, les dijo que las descripciones de los castigos infernales en los narakas, como los planetas celestiales y los devas, los semidioses eran imaginarios y cuentos poéticos para espantar a los ignorantes y pecadores. Paralelamente, Bhaktivinoda Thakur en el Jai Baba Dharma y en su comentario al Chaitanya Charitamrita, otro de sus libros y canciones, dijo que los devas y yamaras y sus castigos son reales. Pues eso se denota que es una táctica de prédica para los incrédulos. Pues Krishna en el Garuda Purana, como en el Brahmanda Purana, como en el Gita, menciona el castigo de los narakas o infiernos. Lo mismo en el Vishnu Purana para Saramuni y otros sabios, en los Dharma Shastras y los Puranas y Chaitanya, en el Chaitanya Charitamrita, como totalmente verdaderos. Aquí está una cita del señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad? Que ahí lo dice muy claramente, ¿no? Puesto que ustedes, los musulmanes, no pueden volver a la vida a los animales que matan, son responsables de matarlos, por lo tanto van al infierno, no hay forma de liberarles. Aquel que mata una vaca está condenado a podrirse en la vida infernal por tantos miles de años como pelos tiene el cuerpo de la vaca. Esta es una cita una paráfrasis del Yajnavalkya Smriti, de los Dharma Shastras. Evidencia empírica. Ahora, los estudios de experiencias de muerte clínica en personas realizados por diferentes científicos, los que destaca Jan Stevenson, el campeón investigador de la reencarnación y memorias de vidas pasadas de la Universidad de Virginia, hay testimonios de personas que vieron a los sirvientes del Señor de la Muerte, llámaras, incluso de gente occidental, como lo demostró el doctor Carly Sosis y Erlendur Harson en su libro En la hora de la muerte, 1977. Relatan que una niña al borde de la muerte les dijo a las personas presentes que los Yamadutas les habían arrojado sus cuerdas. Más tarde encontraron marcas de cuerda en sus piernas, etc. Esto sustenta casos de encuentro con los Yamadutas y el juicio Yama, como los narakas o infiernos. Lo mismo el folclore como las creencias religiosas de muchas culturas confirman esto. Al respecto vemos que Prabhupada también confirmó lo mismo. En Vanikot existen 21 referencias sobre los planetas infernales y en el Bhagavatam 3.30 afirmó: después de abandonar el cuerpo, el hombre que se mantuvo a sí mismo y a su familia mediante actividades pecaminosas sufre una vida infernal al igual que sus parientes. El Kapila Dev y el significado Prabhupada dice: el error de la civilización moderna es que el hombre no cree en la próxima vida, pero crea o no crea, la próxima vida le está esperando. Y si no lleva una vida conforme a los mandatos de las escrituras autoritativas como los Vedas y los Puranas, tendrá que sufrir. Los seres de especies inferiores de la humana no tienen que responder de sus acciones, pues están hechos para actuar de determinada manera. Pero en la vida humana, con una conciencia evolucionada, el que actúa como irresponsable tiene asegurado una vida infernal, como se explica aquí.
Sí, 6. Purva Paxa. ¿Cómo se respondería este argumento? Muchos autores pro ideología de género sobre la sexualidad de la India afirman que fue solo por la influencia tanto islámica como el cristianismo y la colonización británica que los hindúes se volvieron puritanos en cuanto a la sexualidad, pues en los tratados de sexología y Ayurveda, como el Kama Sutra, Kama Shastra, Geranda Sanjita, como también en el arte escritural en varios templos, se demuestra que la visión del sexo era permisiva e inclusiva, pues allí se recomienda, pues ahí se recomienda experimentar todo tipo de pansensualismo, como adulterio, visita a prostitutas, homosexualidad, zoofilia, etc. Y los Puranas fueron escritos muy después de estos textos. Solo en el Manu Sanjita se habla de la homosexualidad, pero no es un pecado muy grave y se purifica con bañarse con ropa. Y dicen que Prabhupada estaba muy condicionado por su educación en colegios cristianos, pues de ahí viene eso de no sexo ilícito como limitado al matrimonio religioso. Bueno, como respuesta diríamos lo siguiente. Ya tuvimos una tentativa que afirmaba que no había más que una referencia en los Shastras, Manu Sanjita, sobre la homosexualidad, que era un pecado grave. No obstante, el gran discurso muy majestuoso que se hizo con la finalidad de sustentar tal tesis, el estudio directo de los Shastras demuestra que sí hay referencias claras que califican la homosexualidad, que califican la homosexualidad de otras conductas sexuales y naturales como un gran pecado, muy anteriores a la era cristiana. No obstante, tanto los eruditos que han, ya eso lo mostramos en nuestra primera parte en la conferencia, citamos muchos dharmashastras, los puranas, mismo el Bhagavatam que condena actos así que no sean lo natural, ¿sí? Ya los dijimos, ya citamos en la primera conferencia, la pueden ver, ¿sí? Y no obstante, fíjese, tanto los eruditos que han investigado el tema con los mismos autores activistas pro IDG nos muestran que la realidad dista mucho de tal afirmación. Aquí tenemos una bibliografía de autores, tanto pro IDG como estudiosos del tema, que ellos han mostrado muchas referencias de que, mismo en Hermano Sanjita, referencias que condenan, que comparan la homosexualidad, como ya lo mostramos, otros homosexuales, las relaciones homosexuales, como beber vino, como matar o golpear brahmanas, así como el sexo dentro del agua o en el periodo menstrual, que eso lo condena el Garuda Purana, Krishna a los planetas infernales. Pues es un acto muy pecado. Ahorita vamos a leer más, dice así, vamos a leer. Vamos a leer algunas citas, citado por académicos externos, o sea, ni siquiera lo que es. En el Narada Smriti, otro código legal hinduista prohíbe el matrimonio de mujeres, entre otros con los homosexuales, mukha bhaga, boca de vagina, hombres que practican el sexo oral con otros. Estos cuatro, ahí clasifica cuatro tipos de personas así. Dice, isiacas, seviacas, bataretas y mukha bhaga. Son completamente rechazados como inválidos para el matrimonio, incluso con mujeres que han sido violadas. Es el Nada de Smriti 1.12.15 para los que lo quieran confirmar. Aquí dice también otra cita de estos autores. Dice, los Dharma Shastras especialmente sentencian contra el sexo no vaginal, como el Vasista Dharma Sutra, el Yajnavalkya Smriti prescribe multas para tales actos de sexo ayoni, o sea que no sea, el único sexo válido es nada más en la relación con la esposa en los órganos genitales, como dice, incluidos los cometidos con otros hombres. Y también la homosexualidad, o sea, si aún con el sexo opuesto, cualquier otro comportamiento sexual que no sea en el órgano genital de reproducción es condenado. Y también los incluido con otros hombres, dice el Yajnavalkya Smriti. En el Yajnavalkya Smriti 1.81 dice además, un hombre debe cuidar de los cuatro tipos mencionados anteriormente, los cuatro tipos homosexuales. Dice, incluyendo los hombres homosexuales. De esta manera similar, el ayoni o el sexo no vaginal es una prohibición general. La obra de análisis o Dharmanibandhana de Danda Viveka, escrito por el Vardhamana Upadaya, en el siglo XV de Vitila, declaraba que el semen no debe eyacular fuera de la vagina. El sexo ayoni, que se divide en dos categorías,
Una incluye el coito con humanos de ambos sexos. O la zoofilia, entonces también está, sí, está rechazado. No, no es que no había citas, claro que hay citas. Ya lo demostramos en la primera conferencia. Aquí vamos a ver también qué dice. Dice, si una doncella, es hermano Smith 369, dice, si una doncella viola a otra doncella, su multa será de 200. Ella también pagará el doble de su cuota nupcial y recibirá 10 latigazos. Este verso cita el para Saramadava y Viajara, página 321, en el Vida Tanakara, página 42, en el Aparcara 859, que agrega la siguiente explicación. Si una doncella penetra a otra con sus dedos o alguna otra cosa, ella pagará tal castigo, multa y latigazos. Aquí vamos a ver lo que Prabhupada dice, en la India hay algunos hombres homosexuales de clase baja, pero no mujeres lesbianas, nunca mujeres. Esto es de clase muy baja. También Prabhupada dice, aquí también hay otra cita de los académicos, dice, el Manusmriti que prescribe el castigo para una mujer que tiene relaciones sexuales con una doncella, por algunos autores modernos como Wendy Donier. Sin embargo, el versículo 367 contiene un castigo similar para todos aquellos que lo hacen sin importar el género. El énfasis que Vanita afirma aquí está en la pureza sexual de una doncella. Y además, bueno, aquí vamos a leer, ¿no? Otro gran problema que tiene es que la cita única del hermano Sanjita que utilizaba por los pro-HS para justificar dicha conducta como un pecado menor, se tropieza ante el hecho de que el contexto de los pecados en los que se compara son el incesto y otros que de acuerdo a los dharmashastras y puranas lo hacen digno de castigo infernal, etc. Veamos la categoría de pecados en que se encuentra esta loca. Y también antes de proseguir es muy importante que existen muchas pruebas documentales en los Upanishads, en los Brahmanas y en el mismo Tarvaveda que los Puranas son precristianos. Vamos a leer las citas ahora para que vean la cita esa del Manu Sanjita. Sí, aquí vemos, dice, donde aparece los siguientes versos, o sea, la Manu Sanjita que dice que un hombre que tiene relaciones con otro hombre, sí, está a la par de este pecado también. Aparte de los que dice esa misma cita, que es como tener sexo dentro del agua o en el periodo menstrual, que es muy pecaminoso. Aquí también dice, ¿en qué pecado está? Dice, quien haya tenido relaciones sexuales con las hermanas de la misma madre, con las esposas de un amigo o de un hijo, con doncellas solteras o con mujeres de las castas inferiores, ejecutará la penitencia prescrita para la violación de la cama del guru, o sea, tener adulterio con la esposa del maestro espiritual. O sea, ese pecado de la homosexualidad está a la par de estos pecados. También en el siguiente verso dice, el que ha tenido sexo con la hija de la hermana de su padre, que es casi igual a una hermana, a la hija de la hermana de su madre, o del hermano completo de su madre, o realizará una penitencia lunar. En el siguiente verso, un hombre sabio no debe tomar por esposa ninguna de estas tres, no debe casarse porque son zampinda, parientes. El que se casa con una de ellas se hunde. Un hombre que haya cometido un sexo bestial, o sea, sexo con animal, zoofilia, o sexo no vaginal con una mujer, ¿verdad? O tipo de sexo no vaginal, sí, o que haya tenido relaciones sexuales en el agua, o con una mujer menstruando, deberá realizar el Satapana Kirtia. Y en el siguiente verso viene el que dice, ¿verdad? Que si un hombre tiene relaciones arriba de un carro jalado por bueyes, o que tiene relaciones con otro hombre, o sea, homosexuales, o tiene relaciones con una mujer peor menstrual, o en un estanque de agua, debe resultar también bañarse con agua, con la ropa puesta. Pero si es un gran pecado, está entre estos pecados, o sea, no es un pecado más que obvio, o sea, es un enunciado de numeración, vemos que los otros sustantivos y adjetivos son pecados muy graves, o sea que es una gran falacia. Así que podemos ver, esto también se aplica a la aseveración que utiliza el caso de, dice, ok, eso también se aplica a la aseveración que utiliza el caso de Migrar y el cazador, el que Nadamuni le dijo que como era un bárbaro, no era pecado para él cazar animales para comer, sino el hacerlos sufrir tanto al medio matarlos. Pues vemos que Migrari no era gay, sino un cazador, lo que es incompatible, lo que es incomparable, sino es solo, todo esto solamente son una falacia de falsa asociación, pues como ya citamos, los dharmasastras definen muy bien y condenan la conducta homosexual y nunca la comparan de esa manera. O sea, en fin de cuentas, estas son falacias de falsa asociación y son citas sacadas sin contexto. Lamentablemente, digo, esa es la realidad. Vamos ahora a llegar a la conclusión.
¿sí? A la conclusión de todo esto. Para terminar, vamos a terminar ya con esto. Dice así, conclusión, podríamos pasar toda la vida argumentando, como las entelequias que a menudo presentan los pro y de G, mal citando, tergiversando citas de las escrituras, pero ese no es el camino para establecer el sendero del Dharma, como el señor Krishna lo afirmó. Aquí dice, Krishna afirmó en el 11º canto, dice, cuando los filósofos argumentan, no elijo analizar este caso en particular de la misma manera en que tú. Son simplemente mis propias energías insuperables las que están motivando sus desacuerdos analíticos. Bhagavatam 11:22-5. Significado. Debido a las potencias materiales del Señor Supremo, los filósofos mundanos están constantemente discutiendo sobre qué vino primero, la gallina o el huevo. Por la influencia de las modalidades de la bondad, pasión e ignorancia, diferentes filósofos se sienten atraídos por diferentes puntos de vista. Por la influencia de la atmósfera material creada por el Señor, estos filósofos están perpetuamente en desacuerdo uno con otros. El mismo Señor Supremo, sin embargo, ha dado una explicación clara, como se afirma en el Bhagavatam 6.4.31. Dice, Yak Chatayoba Tam Badinambai, Vivada Sambanda Bubo Banti, Gurbanti Chaisam Muhuratma Mohantas Maina Montara Unaya Bume. Permítame ofrecer mis respetuosas reverencias a la omnipresente suprema personalidad de Dios, que posee ilimitadas cualidades trascendentales, actuando desde el interior del corazón de todos los filósofos que propagan diversos puntos de vista. Hizo que se olvidaran de sus propias almas, mientras que a veces estaban de acuerdo y otras en desacuerdo entre ellos. Así crean dentro de este mundo material una situación en la que no pueden llegar a una conclusión. Tarko pratista sutrayo vivinan, nasori siryasya matan navinan, dharmasya tatan nihitan uhayan, mahaya no llena gata sapanta. Si Chaitanya Mahaprabhu continuó, los áridos argumentos no son concluyentes. Una gran personalidad cuya opinión no difiere de los demás no se considera un gran sabio. Simplemente estudiando los Vedas, que son variados, no se puede llegar al camino correcto mediante los cuales se entienden los principios religiosos. La sólida verdad de los principios religiosos se esconde en el corazón de una persona no adulterada y autorrealizada. En consecuencia, como confirman los Shastras, uno debe adoptar cualquier camino progresivo que los Mahayanas propongan. Significado, este verso fue pronunciado por Yudhishthira Maharaj en el Mahabharata Vana Parva 313-117. Además dice así, dice, otro verso muy bonito. La conducta de un devoto establece el verdadero significado de los principios religiosos. La conducta de Madhavendra Puri Goswami es la esencia de tales principios religiosos. Y nadie que sea un seguidor fiel de Srila Prabhupada rechazará que fue el Mahayana profetizado. Fue por Sri Chaitanya, por Krishna y el Brahmanda Purana y Bhaktivinoda Thakur, que establecería el Paradharma o Bhakti por los 10,000 años de la era de Kali Yuga. Así, y recordemos, por lo tanto, sus palabras sobre este tema. Tanto los activistas infiltrados de la IDG como los críticos IDG han sacado alrededor de 31 referencias de Srila Prabhupada sobre el tema en sus libros, que son la principal autoridad de canon, como sus conversaciones y cartas, donde se especifica más y Srila Prabhupada rechaza y censura como los Shastras dicha conducta homosexual y a los líderes religiosos que las apoyan. Veamos un ejemplo de esta. Entonces, para esto hay que entender las categorías sástricas de autoridad de las enseñanzas de Prabhupada, del canon que Prabhupada dejó, sástrico. Primero que todo, Prabhupada dijo que no era necesario, que sus libros son la máxima autoridad, como vemos aquí. Incluso él no quería que sus conversaciones se pusieran por escrito, ni sus cartas. Como dice aquí, ¿verdad? En esas citas, cuando le escribe a Pranadas, julio del 20 del 77, y en septiembre 28 a 69 a Brahmananda, que le dice que él no quería que se editaran sus cartas porque las cartas son individuales. Pero ahora, o sea que en síntesis,
tenemos de categoría las siguientes. Primera fuente de evidencia escritural canónica de Prabhupada son sus libros. Es la última autoridad que tenemos que aceptar. Luego vienen sus conversaciones y tres, o sea, clásico, y luego sus cartas, ¿sí? Y podemos ver que en sus cartas, en sus conversaciones, en sus clases, ¿sí? 30, en todas, sin excepción, ¿sí? Encontramos 31 citas, ¿sí? Que Prabhupada rechaza esa conducta, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Existen 31 declaraciones donde Prabhupada rechaza la conducta homosexual y que los líderes religiosos las apoyen. Muy interesante. Vamos a ver de sus libros. Por ejemplo, aquí está en el preguntas, respuestas, perfectas respuestas. Prabhupada dice, el watchtower, la atalaya, esto ha sido criticado. Un sacerdote que permitió matrimonio entre hombre y hombre, homosexual. Estas cosas están pasando. Esos toman esto porque es pura prostitución. Eso es todo. Así es, Prabhupada dice esto. Luego, en el Bhagavatam, Prabhupada dice, en el tercer canto, capítulo 20, texto 26, significados. Parece aquí que el apetito homosexual de hombre por otro es creado en este episodio de la creación de los demonios, por Brahma. En otras palabras, el apetito homosexual de un hombre por otro es demoníaco y no es para ninguna persona que no esté loca en el curso ordinario de su vida. Bhagavatam 4, 29, 14. Prabhupada, significado, dice Prabhupada. Cuando el mundo se degrada, la civilización se vuelve demoníaca y el hombre común concede una gran importancia al recto y el órgano genital, en torno a los cuales centra toda su actividad. Incluso en un lugar tan sagrado como Brindavan en la India, hombres sin inteligencia pretenden hacer pasar por actividades espirituales las funciones de su recto y de sus genitales. A esas personas se les da el nombre de sahayiyas. Según su filosofía, mediante la práctica sexual irrestricta podemos elevarnos al plano espiritual. Eso se refiere a los grupos como Sakivekis y otras sectas desviadas del Vaishnavismo. También. Aquí vemos también una conversación desde el 72, ¿sí? Y otra en el 71, en Londres, donde Prabhupada dice que la homosexualidad, dice, es más bajo que los animales y es degradación. Aquí dice, por ejemplo, aquí en el 71, dice aquí Prabhupada, homosexualidad, están apoyando la homosexualidad, están degradado. Ya nos dicen, ¿qué hemos hecho? No conocen lo que es la degradación y dicen que son sacerdotes. Sí, y también aquí en agosto en Londres, 71, estos bribones deben entender que ellos han creado un problema por su menos que animalista, situación menos que animal. No hay límite para la complacencia sensual, homosexualidad, ellos están apoyando. Solo vean, menos que una sea animal. Dice, han creado así la homosexualidad. Y esto ha sido apoyado por los sacerdotes, las cabezas religiosas. ¿Ya sabían? O sea, Prabhupada estaba muy molesto que los religiosos apoyaran esto. Lo mismo aquí una conversación con el GBC en mayo del 72 en Los Ángeles, Los Ángeles. Dice, ahora la clase sacerdotal está apoyando la homosexualidad. Estoy sorprendido. Yo estaba sorprendido. Están pasando una resolución para que puedan casar hombres con hombres. La sociedad humana ha caído a una posición tan degradada, es de asombrarse. Lo mismo Prabhupada dice lo mismo, dice, sí, esta es su filosofía en Mayapura 75. Ellos pasan la ley al parlamento, finalmente las iglesias aprueban, sí, la homosexualidad está correcta, todo está bien. Esto es un sistema engañoso, similar al sistema engañoso de los hindúes. Eso lo dijo luego también, eso en abril en Mayapura 75. En julio en Chicago el 75, 3 de julio, dice Prabhupada, dice, ahora la progenie es una carga. Esto es complacencia sensual, homosexualidad. Progenie no quieren. Ellos están interesados solamente en la complacencia sensual. Otro signo de impotencia. Cuando disfrutan de muchas mujeres se vuelven impotentes y artificialmente crean otro impulso, la homosexualidad. Esto es psicología. Las personas se han degradado mucho. Es una caminata en Brindavan en diciembre de 75. Dice, aquí dice, Prabhupada, sí. Y esta es la cosa, Krishna. Interrumpe. Luego dice, ellos son iguales en derechos, pues ahora dice, de hecho, ellos están pensando así.
que un hombre debe permanecer independiente y tener hasta homosexualidad, y la mujer también independiente y hacer lo mismo. Esto es de las cosas más inmoral, cosas inmorales. Esa es una conversación, eso está, okay, vamos a ver. Luego dice Prabhupada aquí, conversación de enero del 76 en Nellore, Prabhupada. Ahora esto, la homosexualidad, y están sancionando, matrimonio hombre y hombre, están sancionando al aborto. Dice, ahora, dice Sila Prabhupada, le dice Tamal Krishna, ahora ellos tienen una iglesia donde los sacerdotes son homosexuales y atienden a personas que son homosexuales. Prabhupada, Tamal Krishna, ahora ellos tienen iglesias para homosexuales, que significa sacerdotes son homosexuales, las personas vienen son homosexuales, una especial iglesia para homosexuales. Prabhupada, solo ve, ¿esto es religión? Prabhupada hace como interrogando así. Caminatas del 76 en Mayapur. Dice, no es su falta, la civilización occidental es así. Ahora tú tienes que hacer que ellos a través del cambio. Las personas de la orden eclesiástica también están contaminadas, están sancionando la homosexualidad, el aborto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el hombre común? En otra caminata en junio del 76 Los Ángeles, Prabhupada dice, ve, sacerdotes sinvergüenzas, son tan pecaminosos, sí, están apoyando la homosexualidad. Cuando los sacerdotes son pecaminosos, el público es pecaminoso. ¿Y cómo va a marchar la iglesia? Las iglesias están esperando, dice, están así esperando a las iglesias. Ellos están esperando que la iglesia también soporte o apoye el aborto, la matanza de niños. Caminata en junio 17 del 76 en Toronto. Yagadis, pues Prabhupada dice, asociación, todo está mal. Tan degradada, la condición es tan degradada. No hay buena asociación. Por lo tanto, ellos dicen que nosotros requerimos de hombres de primera clase. Una sección de hombres de primera clase. Hombres de primera clase. Todos son de tercera clase. Los así llamados sacerdotes. Ellos son de cuarta clase, quinta clase, porque indulgen en homosexualidad. Y por último, su última instrucción. En el 77 a Prabhupada, ya cuando iba a partir, en una conversación en un tren a Allahabad en enero 11, 77 con Rameswara. Dice Rameswara, yo encontré un artículo en el Time Magazine de un traductor del Bhagavad Gita, Christopher Isherwood. Prabhupada, él es un sinvergüenza, otro pícaro. Rameswara, ellos están apoyando, están reportando que él es homosexual. Prabhupada, solo ve quién toma cuidado de toda esa oscuridad, nonsense, esa ignorancia. Dice, Ramesa, ellos consideran lavado de cerebro, ellos claman que nuestra vida tiende a aislar al devoto del mundo. Prabhupada, sí, odiamos mezclarnos contigo, ni un caballero trata de mezclarse con engañadores. Es una conversación en el 77 en Mayapur, también. Ok. Ok, vamos a leer aquí otra. Esa es la conversación de Mayapur, dice así. Homosexualidad en Mayapur, dice. ¿Qué es su religión? Ellos están apoyando la homosexualidad, religión. Ellos están casando hombre con hombre, muy degradado. Conversación en el abril del 77, Prabhupada. Dice así, debido a que no tienen una filosofía válida, esto es simplemente oficial. Ellos no tienen nada, no tienen conocimiento, nada, simplemente se visten como tales, o como sacerdotes. Prabhupada dice así, ellos son tomadores, ellos tienen homosexualidad, están animando, ellos están estimulando, animando o apoyando la homosexualidad, dando matrimonio hombre-hombre, ¿sabes? Eso está pasando. Todo esto es nonsense, un disparate. Conversación, y la última, la conversación de cuarto en Brindavan, julio 14 de 1977. En Brindavan, Srila Prabhupada, ya fue lo último que habla sobre esto, aquí lo dice otra vez. Vuelve a lo mismo. Prabhupada, los hippies no son más que un grupo de locos, eso es todo. Ellos son locos, significa sexo público, eso es todo. Este momento les sirve es esto, unos locos, homosexualidad, sexo público. Gisbert era muy orgulloso de introducir la homosexualidad, él me dijo. O sea que podemos ver que Srila Prabhupada, por ejemplo, hace concesiones
en, ¿cómo se llama? En el comer carne, dice que la gente baja puede comer un animal como las cabras una vez al mes, que eso lo dicen las escrituras. Incluso dijo Prabhupada que si un borracho piensa que el licor, el líquido, el sabor del licor es crisa, porque dice yo soy el sabor del agua, vaya purificándose. Pero nunca Prabhupada hizo una concesión de esa conducta. Y hay quienes dicen, todavía siguen la argumentación ante esto, se atreven a decir que Prabhupada humano, él fue muy compasivo con esa gente. Sí, Prabhupada fue compasivo y a esa gente, pero él quería que se reformaran, como ya dijimos, que cambiaran su vida homosexual a una vida elevada. Y él, cuando a un devoto que era así, lo puso de GBC y de Sanyaso a ver si cambiaba y no cambió, Prabhupada cambió totalmente su actitud a todo eso. Prabhupada dio esa opción, él invitó a la superación. Entonces, volvemos al punto que como conclusión, rechazar esto no es más que un negacionismo, que el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. Eso es todo, ¿verdad? Nosotros, que la gente, estas personas pueden superarse, que ya le hemos dicho, y en realidad todos los argumentos que han presentado para las evidencias que hemos dicho son solo falacias. Y bueno, todos los líderes debemos de llevar a cabo así la misión de Srila Prabhupada aquí, de Srila Prabhupada.